y un título extraordinario. El concepto que el rey Artajerjes tenía de Esdras era que Esdras era un sacerdote, un escriba, versado, erudito. Decir un testimonio grande. ¿Y qué concepto tienen las personas de usted en su trabajo, en su colonia, en su casa, en su universidad o en el colegio donde estudia? ¿Qué dice la gente de usted? ¿Qué dice la gente de nosotros? Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos mantener y proyectar un buen testimonio. Que seamos reconocidos como personas que amamos a Dios, personas que estamos obedeciendo la palabra del Señor. Que no solamente nosotros, hermanos, hemos tenido que abrazar una religión, no, sino que el Señor ha transformado nuestra vida, ha hecho cambios y sigue haciendo cambios y cada día conformándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Un título extraordinario, dice Rey de Reyes. Qué interesante, porque lo que vemos aquí es un tipo del Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este título de que aparece acá también nos habla de la voluntad, ¿verdad?, del Rey. Y lo que es la voluntad del Rey es la orden que da de que toda persona en su reino que quiera subir a Jerusalén, que vaya. Dos cosas en esta orden. Todo aquel es abierto para todos. Y estamos pensando que Jerusalén es tipo del cielo, de nuestra morada eterna, porque después de esta vida hay dos, o la condenación eterna o el cielo, la vida eterna. Entonces Jerusalén siempre en la Biblia también tiene que ver con el tipo de el cielo, de nuestra ciudad permanente, nuestra ciudad eterna. Entonces el Señor, nuestro Rey de Reyes, su anhelo es que todo aquel que quiera ir con nosotros al cielo, que vaya. Todo aquel que quiera. No es por obligación, no es por imposición, no es por presión. Todo aquel que quiera. En el Evangelio todo es voluntario, nada es por obligación. Venimos aquí a la casa del Señor porque queremos hacer la voluntad del Señor. Queremos mantener un buen testimonio porque queremos agradar al Señor. Ofrendamos no porque nos obliga nadie. Aquí no llevamos un control quién da y quién no da. El día que alguien se pare aquí y le diga, hermano, usted tiene que dar. No, hermano, el hombre está equivocado. No es por necesidad, no es por obligación. Es todo el Evangelio es por voluntad. Es por voluntad. Mire, hace algunos años había un joven que nació prácticamente aquí, desde pequeñito estaba acá. Comenzó a crecer, tiene un conocimiento vasto de la Biblia, pero vasto de la Biblia. Entonces, ya cuando grandecito, estaba sentado, yo recuerdo, aquí en la parte de arriba, y le digo, hermano, quiero hablar con usted, le digo yo, al jovencito. Sí, me dijo. Mire, hermano, le digo yo quisiera preguntarle si usted está dispuesto a servir al Señor. Yo quisiera que usted se involucrara en un ministerio y sirviera al Señor. ¿Le parece bien? No, me dijo. Gracias, no. Hasta ahí llegó mi plática. Hasta ahí llegó mi conversación. Dios me le bendiga, hermano. Nunca más, fíjese, nunca más le lancé la invitación a servir. Nunca. Por supuesto, ya no está aquí con nosotros, ¿verdad? Pero, me dijo no. Y hay que respetar. Dijo, no quiere, ok. Es que lindo, el Evangelio es maravilloso. El Evangelio no es por obligación, por imposición. No, es por voluntad. Dice aquí, todo aquel que quiera. No quiere, no. Está bien, no hay problema. Pero todo aquel que quiera ir al cielo con nosotros, que vaya. Ahora, pero también hay otro principio muy importante, porque Esdras fue enviado a Jerusalén por el rey Artajerjes. Vea lo que dice en el capítulo 7, en el versículo 14, y aquí vamos a meditar esta mañana.
en lo que es este versículo. En Esdras capítulo 7, versículo 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano. Qué interesante. Esdras va en una misión de parte del rey Artajerjes, el rey de reyes. Pero fíjese que hay algo muy interesante, porque dice acá, y de los 7 consejeros, estos 7 consejeros eran 7 personas de la corte real que estaban cerca del rey y que miraban la cara del rey. Por ejemplo, en Esther capítulo 1, esa era la costumbre, más adelante, en Esther, no pierda por favor acá Esdras, pero en Esther capítulo 1, en el versículo 13 y versículo 14, dice la palabra del Señor acá, así. Y aquí tenemos también con el rey Asuero, dice la palabra del Señor. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, fíjese, a los sabios les preguntó el rey, porque así se acostumbraba el rey en todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaba junto a él, junto al rey, Carsena, Setar, Almata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Dice la palabra del Señor, 7 príncipes. Ahora el número 7 en la Biblia es muy interesante, ¿verdad? Y aquí en Esdras 7:14 dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado. Ahora, lo interesante, hermanos, es que en la Biblia el Señor también vemos nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y la palabra del Señor nos habla de 7 espíritus de Dios. No es casualidad, pero en Apocalipsis capítulo 1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En Apocalipsis, en el capítulo 1, vea lo que dice la palabra del Señor, es el último libro de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 4, dice la palabra del Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan nos habla de 7 espíritus que están delante del trono del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Además, dice la palabra en el versículo, siempre capítulo 1, versículo 4, pero también dice la palabra del Señor en el versículo, capítulo 4, versículo 5. Nótelo lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 4, en el versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 5, versículo 6, dice de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿y cuáles son estos 7 espíritus de Dios? Isaías, por favor, capítulo 11, en el versículo 2. Isaías, capítulo 11, en el versículo 2, dice la palabra del Señor. El libro de Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, en el versículo 2, dice la palabra del Señor. Y reposará sobre él, número 1, el espíritu de Jehová. Número 2, el espíritu de sabiduría. Número 3, y de inteligencia. Número 4,
espíritu de consejo. Número 5, y de poder. Número 6, espíritu de conocimiento. Y número 7, y de temor de Jehová. 7 espíritus de Dios. La misión que el rey Artajerjes junto con sus 7 consejeros le da a Esdras es de ir a Judá y a Jerusalén conforme a la ley que tenía en sus manos. Y el propósito era que Esdras comenzara a ver cómo van los asuntos, cómo están marchando los asuntos ahí en Judá y en Jerusalén, y la norma de la investigación para ver cómo van estos asuntos tenía que ser la ley de Dios que estaba en sus manos. Y él entonces tenía que investigar si los judíos y en su religión obraban conforme a la ley de Dios. Si conforme a esa ley se había restablecido el sacerdocio. Y si conforme a esa ley ofrecían sacrificios. Si todo lo que habían hecho, porque recuerde que Zorobabel regresó a Jerusalén con un grupo de 50,000 judíos y entonces comenzaron a trabajar en la edificación del templo. Entonces, el mandato que el rey Artajerjes da a Esdras es que vaya a hacer una investigación si todo lo que se ha hecho ha sido conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra de Dios. Esa fue la misión que el rey Artajerjes entregó al sacerdote Esdras. Y qué interesante, porque los que regresaron con Zorobabel habían hecho conforme a la ley de Dios de Israel. Así dice en Esdras, por ejemplo, capítulo 3, versículo 2. Vea lo que dice la Biblia en Esdras capítulo 3, en el versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron, capítulo 3, versículo 2, dice, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Cuando levantaron el altar donde ofrecían sacrificios, lo levantaron no a su antojo, no conforme a ellos querían, sino que tomaron el punto de referencia, la ley de Moisés. Lo vamos a levantar así como está escrito en la ley de Moisés. Así como el Señor mandó a Moisés y dejó establecido en ese libro escrito, vamos a seguir esa norma para levantar el altar del Señor. Pero también dice la palabra del versículo 4 de este mismo pasaje: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Ellos comenzaron a hacer fiestas solemnes, pero no a inventar fiestas, sino conforme estaba escrito en la ley del Señor, como Dios había mandado. Los holocaustos cada día en su turno y en su tiempo, cada día conforme al rito, así estaba establecido. Y así lo hicieron también. Dice la palabra en el versículo 10 de Esdras, el mismo capítulo 3, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Asaf era un cantor, ¿verdad? Y por cierto, lo tenemos también en el libro de los Salmos, componiendo unos salmos muy interesantes también, pero conforme a la orden que dio David, el rey David, que se tenía que hacer. Y también dice la palabra del Señor en el capítulo 6, en el versículo 18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos,
y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Todo lo que hicieron fue conforme a la palabra del Señor. Y hermanos, esa era la misión que el rey Artajerjes, rey de reyes, dio a Esdras. Lo envió para que supervisara que todo lo que habían hecho era conforme a la palabra que tenía en sus manos. Ahora, la palabra enviado, porque dice ahí en el capítulo 7, versículo 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado. El concepto enviado lo tenemos en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 10. Dice la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 1, y vamos a ver un contraste muy interesante. Y aquí se nos está mencionando la elección de los 12 discípulos, los que estuvieron con el Señor Jesús. Y fíjese que dice en Mateo capítulo 10, en el versículo 1, de la siguiente manera. Entonces llamando a sus 12, ¿qué? Discípulos. ¿Qué significa discípulo? Discípulos significa alumno o aprendiz, ¿verdad? Entonces dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12, ¿qué dice? Apóstoles. Ya no dice discípulos, dice apóstoles. Son estos. Y dice entonces de la siguiente manera. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. A estos 12, ¿qué dice? Envió. A estos 12 envió Jesús y los dio instrucciones. La palabra apóstol significa enviado. Enviado. Es el concepto en el Nuevo Testamento, apóstol enviado. Y en un sentido, aquí el Señor está hablando de 12 apóstoles específicamente. Pero el concepto de enviado lo tenemos en todo el Nuevo Testamento para todos nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28, versículo 18, dice la palabra del Señor un poquito más adelante. En Mateo capítulo 28, en el versículo 18, dice la palabra del Señor de esta manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Qué está haciendo el Señor? Enviando. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, nuestro ministerio que tenemos que desarrollar es porque nuestro Rey, el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, nos ha enviado, nos ha comisionado, y nuestro ministerio tiene que estar basado en la palabra de Dios. Ahí tiene que estar basado la palabra del Señor. Note lo que dice el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión de los 12 apóstoles y los 12 discípulos aquí tenía que ver, después que el Señor asciende a los cielos, todo lo que el Señor les enseñó por 3 años y medio, eso enseñaban a los primeros cristianos, porque no había Nuevo Testamento escrito, sino que la palabra de Dios lo hacía los apóstoles, enseñaban, y el Espíritu Santo estaba con ellos, y así enseñaban. Con el tiempo el Señor fue guiando, por ejemplo, a Mateo, uno de los apóstoles, para que dejara un escrito en cuanto a la vida de Jesús. Y tenemos entonces el escrito, el Evangelio según San Mateo.
pero también después el Espíritu Santo fue guiando a otro y llamado Marcos para dejar el Evangelio escrito según San Marcos. Y también Lucas, que es un griego, no es judío. Y también el Señor a este médico le guía para que pueda dejarnos uno de los evangelios tan maravillosos como es Lucas. Y luego también Juan. Y después el Señor levanta a otro hombre llamado el apóstol Pablo, que da 13 cartas que nos deja escritos como la palabra de Dios. Y luego el Señor levanta también a otro llamado Pedro, y también a Santiago, y también a Juan, ¿verdad? Y ahí tenemos el Nuevo Testamento. Y más adelante, entonces, comienzan unos judíos, ¿verdad? Que son 70 judíos, a poder unir todos estos libros. Y ahora, hermano, nosotros hemos sido bendecidos con el canon de la palabra de Dios. Y aquí tenemos la Biblia. Al principio no había Biblia en el Nuevo Testamento. Lo que tenían era el Antiguo Testamento. Por eso Pablo tuvo muchas referencias del Antiguo Testamento. Pero nosotros, hermanos, somos bendecidos porque tenemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y nuestro ministerio, porque la Biblia enseña que usted y yo somos sacerdotes de Cristo Jesús. El Señor nos ha hecho sacerdotes y nosotros ejercitamos un ministerio sacerdotal, trabajando para la gloria del Señor. Pero nuestro ministerio tiene que estar basado conforme a la palabra de Dios que está en nuestras manos. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros todo lo que hagamos tenga que ver como está escrito en la palabra del Señor. No venimos a inventar nada, venimos a seguir conforme a la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice las Sagradas Escrituras. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 16. Colosenses, después de Filipenses, dice en el capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra del Señor dice, more en abundancia en vosotros. De una manera agradecida, al grado que nosotros podamos cantar salmos, cantar himnos bíblicos, cánticos espirituales bíblicos. ¡Qué cosa más linda! More en abundancia. ¿Se acuerda aquel hermanito que vino hace algún par de miércoles, verdad? No sé cómo se llama este hermano que cantó. ¿Cómo se llama, hermana? Pues él. Fíjese que este hermanito, al final, cuando ya se iba, yo hablé con él, ¿verdad? Dándole las gracias por haber venido y qué bonita participación, el Señor le siga usando, etcétera, etcétera. Pero este hermanito me dijo algo. Hermano, me gocé mucho en el mensaje, me dijo. Así como usted predica, así predico yo allá en los Estados Unidos. Me gusta, pero se le notaba, hermano, no una adulación, sino en el sentir lo que había él. Mensaje bíblico, me dijo. Mensaje bíblico. Hoy en día no se está predicando la Biblia, lastimosamente. Qué interesante, ¿verdad? Cuando alguien está conectado con el Señor y dice, qué bueno que venimos a estudiar la Biblia. Qué lindo eso, ver la palabra, porque la palabra debe morar en abundancia en medio de nosotros. Así dice la palabra del Señor, que more en abundancia. En Efesios capítulo 6, versículo 17, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, en el versículo 17.
hablando de la armadura del creyente, dice la palabra, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué yelmo? El casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Echen mano de ella. Tomen. Es parte de su arma. La palabra de Dios. La espada del Espíritu. Nosotros podamos, hermanos, echar mano de la palabra del Señor. Porque es nuestra arma. Y por eso el enemigo no quiere que usted esté en la palabra de Dios. No quiere. Le va a hacer más placentero y más bonito, ¿verdad? Estar viendo la novela. Estar viendo un partido de fútbol. Estar viendo las noticias de los partidos amaños que han tenido la selecta. Es más divertido eso. Es más interesante. Pero el diablo no quiere que usted esté en la palabra del Señor. Y por eso cuando usted va a la Biblia, mi hermano, sabe que le estaba diciendo a una persona, el consejo que le estaba dando, porque le estaba diciendo, fíjate que no puedo dormir, le dijo. Y las pastillas no me hacen nada, le dijo. No, ya probé esta, ya probé lo otro. Mira, te voy a dar una clave, le dijo, que esa clave es, no falla. Cuando así tengas noches de insomnio que no puedas dormir, levantate a leer la Biblia, hombre. No, hombre, si mira, al ratito ya vas a estar vos, mira, cabeceándole. Pero es que la Biblia no es para dormir, hermano. No, la palabra de Dios es para alimentarnos de ella. Tomen la espada del Espíritu. La consistencia, ¿verdad?, de la palabra de Dios. La espada es tipo de la palabra de Dios. De 2 filos, Antiguo y Nuevo Testamento. Qué lindo esto, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando el problema que le presentaron aquellas 2 rameras que vinieron delante del rey Salomón? Cuando éste comenzaba. Y una mujer había dado muerte a su hijo inconscientemente porque lo había ahogado en la noche. Se había recostado en él y lo ahogó. Cuando se despertó vio que el niño estaba muerto y le cambió entonces a la otra, ¿verdad? Porque la otra también casi al mismo tiempo había nacido el otro. Entonces le agarró el niño de la otra y se lo trajo ella aquí el siguiente día. Pero como la madre es madre, ¿verdad? La madre tiene es que el Señor la ha hecho de una manera maravillosa. Cuando la verdadera, cuando esta mujer se levanta y ve al niño muerto, comienza a observar, no, pero este no es mi hijo. No, si este es el de ella, dice. Y desde la otra bien alegre, con el niño bien ahí, queriendo amamantar, ¿verdad? Y le dice, no, hombre, mira, este es tu niño. Le dice, no, hombre, ¿cómo vas a creer? Y ahí comienza el 2 rameras. Y llega hasta la corte del rey. Y le presentan el asunto al rey. Mire, rey, aquí hay unas 2 personas que quieren que usted abra un litigio ahí y que le dé una respuesta. Y pasan aquellas 2 mujeres, pues. Y le presentan el caso al rey. Y una dice una cosa y dice otra. Ese niño es el mío. No, el otro es mío. Decía, es mío. No, es mío, es mío. ¿Qué hacer, hermano? Con 2 mujeres diciendo que el niño es de ella. Uno negándole y otro aceptándole. Y es tremendo. Y el hombre sentado en su trono observando esta situación. Qué duro esto, darle una respuesta. Y qué interesante lo que Salomón hace. Dijo, bueno, denme el niño. Y se lo entregaron. Y dice a uno de los oficiales que están cerca, tráigame una espada. Una espada. Y le trajeron una gran guarizama, mi hermano. Bien filuda. Y dice, bueno, tú dices que este niño es tuyo, ¿verdad? Sí. Y tú dices que este niño es tuyo. Sí. Vale. Entonces, para que no hayan pleitos entre ustedes, lo vamos a partir por la mitad. Y le vamos a dar la mitad a usted y la mitad a usted también. Así que aquí se acabó el problema. Y entonces cuando le iba a dar, la verdadera madre sale y dice, porque se le conmovieron sus entrañas. Y le dice, no, rey, no lo mate. Déjeselo a ella. Está bien que se quede con ella.
no mate al niño. Ninguna madre va a querer que su hijo muera. Y la otra le dijo, ni a ti ni a mí. Le dijo, claro, como no era de ella. Dele, rey. Ah, pues ya no, le dijo el rey. Tome, le dijo, este niño es suyo. Ella es la madre. ¿Cómo solventó el problema? Con la espada. ¿Cómo vamos nosotros a solventar los problemas, a resolverlos? Con la palabra del Señor. Algo de eso vamos a estar hablando en la tarde, para fortalecer nuestra fe. Fíjese qué interesante, la espada del Espíritu, hay que tomarla. Hay que tomar la espada del Espíritu. Necesitamos, hermanos, basar nuestro ministerio en la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, en el versículo 17, dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 6, verso 17. Dice la palabra del Señor así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Me llama la atención aquella forma de doctrina. El apóstol Pablo decía, retén la forma de las sanas palabras. La forma. Está tan centrado en decir aquella forma de doctrina. ¿Cuál? La doctrina bíblica, la doctrina de Jesús. Reténgala. El concepto es la palabra de Dios. ¿Cómo está usted, hermano, en su vida ministerial? ¿Está usted basando su vida en la palabra de Dios? ¿Está tomando decisiones con base a la palabra de Dios? ¿Está tomando usted acciones siguiendo el consejo de la palabra de Dios? ¿Está usted en la palabra del Señor en su devocional todos los días? ¿Está usted escudriñando las Escrituras? ¿Está buscando el consejo de Dios en su palabra? Si no lo estamos haciendo, mi hermano, nuestro Rey nos ha enviado a este mundo para que nosotros ejercitamos nuestro ministerio basados en esta copia que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Ahí debe estar nuestra vida. Por eso el Señor dice, y meditarás en ella de día y de noche. Día y noche, meditando en la palabra de Dios. ¿Qué tan cerca estamos con este libro? ¿Qué tanto estamos alimentándonos de la palabra del Señor? Es muy importante que nosotros podamos retomar la palabra de Dios, las Escrituras. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una hambre de estar en la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos sea conforme a lo que está escrito en la palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a las Escrituras. Que nuestra vida espiritual crezca, alimentándonos de la palabra del Señor. Que podamos amar la Biblia. Como decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto necesitamos nosotros, Padre, estar en la palabra. Ayúdanos a que amemos la Biblia, a que estudiemos las Escrituras, a que la meditemos de día y de noche. Que la palabra de Dios sea nuestro faro de luz, nuestro bastón del peregrino, Señor. La palabra del Señor mora en abundancia en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, que podamos